Bueno. Vamos a ver un poquitito en detalle las tres primeras líneas. Y a lo mejor lo podríamos llegar a correr para sacar un poco más el jugo. Sobre todo las tres primeras. Vamos a ver, se llama manipulación archivos. Manipulación archivos no es. Vamos a ver si es este por casualidad. No. Vamos a ir borrando. Este no es. Bueno, a ver si lo tenemos por acá. No. Entonces vamos uno por uno. Sí, señor. Cuesta. Vamos a copiarlo. Control C. Vamos a pasarlo por acá. Y vamos a volver acá. File. New text file. Y guardar como. No, lo vamos a llamar regulares. Y vamos a detenernos inclusive buscando algo al respecto mejor que esto. Un archivo Python está salvado, se llama regulares 1. Vamos a limpiar acá. Y vamos a correrlo. Limpiamos por las dudas otra vez, porque no sé si lo limpié, creo que no, pero bueno. Y le damos Run without debugging. Bueno. Vamos a ver lo que sacó el primer print. Después vamos a ver lo que sacó el segundo. Y ahí nos quedamos, con esos dos. En realidad tres, porque en la primera hacemos un input.
Si nos paramos con esta herramienta, en alguna de las funciones nos da una ayuda. Nos dice que la función se llama findAll y que tiene que tener un patrón y después puede tener un string el patrón puede ser un string o a su vez invocar a pattern pasándole entre corchetes el string, una de las dos. Nosotros tenemos un string y después en el ayuda que teníamos nos decía que venía un string. Y después hay un tercer argumento que nosotros en el primer ejemplo no lo tenemos, con findAll. Pero lo que sí les quiero mostrar es esta R adelante, que de alguna manera nosotros la usamos, sin saber para qué era en el problema que teníamos con la barra invertida. Y después un patrón. ¿Por qué digo un patrón? Porque después de la R minúscula hay un patrón entre apóstrofes donde le está diciendo algo medio raro, que no sabemos qué es. Pero fíjense lo que hizo para que de alguna manera lo analicemos y tratemos de entender qué es lo que hizo. Saquemos el barra invertida B y dejémoslo pendiente de explicar más adelante. Y después viene una F. Le estamos diciendo, busca algo que empiece con F, ¿en dónde? En estas palabras, en toda esta frase. La primera palabra, no, pero food sí, fell sí y fast test también. Y después le decimos, entre corchetes, de la A a la Z, y después le decimos asterisco. Fíjate si hay una letra minúscula que de la A a la Z, no está la ñ, y tráeme todas las que vengan. Por eso es que sacó food, por eso que sacó fell, y por eso que sacó fasted, que son las tres que sacó. Y la sacó en una lista, porque acá cuando hacemos el print, la línea 2 me imprime la lista. Me dice la lista de palabras que siguen con esta expresión o que hacen match con el patrón que yo le quiero dar, que es distinto del que viene después. Que después lo vamos a ver y qué significa todo lo que está acá. Vamos a tratar de salir un poco de este código y preguntar por expresiones regulares en Python y ver qué encontramos en la nube. Bueno, no, este no, vamos a ver ya que estamos, vamos a abrir el otro. Expresiones regulares
Fíjense que me da cómo se manejan en Java, en Python, que obviamente ejemplos. Vamos a Python. Operaciones con expresiones regulares en Python 3.10.5, que es la última versión. Después les cuento qué programa tuve, a ver si alguno me ayuda. Y esto que está acá, ya lo estoy copiando y ya lo estoy mandando por Telegram. Y vamos a tratar de ver qué nos dice y qué nos puede ayudar. Son parecidas o similares a las que dieron origen en este otro lenguaje, Perl. Ambos patrones y cadena de caracteres pueden ser buscados con strings Unicode. De la misma manera que pueden ser con strings de 8 bits. Y si acá uno tiene una duda en este material, accede a ambos dos para ver qué es el string de Unicode. Ambos no pueden ser mezclados. Las expresiones regulares utilizan el carácter de escape, barra invertida, para indicar formas especiales o permitir caracteres especiales. Por eso es que hablaban de usar la R, creo que fue Jorge el que lo comentó, que tenía que poner R adelante. Estaba tratando de manejar ese string como una expresión regular. Hay una colisión, porque Python usa el mismo carácter para el mismo propósito de literales de strings. Por ejemplo, tenemos barra barra invertida para marcar blue, 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 o sea, algo de lo que nos pasó. Y comenta que nos puede dar sintaxis error o algún warning. La solución en Python es usar la notación rostring para expresiones que pretendan ser un patrón. Y lo solucionamos poniéndole como prefijo la R minúscula. Y pon un ejemplo en el párrafo. Y acá sugiere ver
cómo son las expresiones regulares que están compiladas y cómo verlas, es decir, cómo se manejan en este link. Y acá viene un poquitito algo de lo que yo quería mostrar, que es cuál sería la sintaxis para una RE, como la llaman. Y acaba describiendo para qué es cada cosa. Algunas las vimos. Por ejemplo, el punto, por ejemplo, el acento francés o carret, el pesos, el asterisco, el más. El asterisco lo vimos, nos faltó ver el más. La interrogación o la combinación de la interrogación con un asterisco adelante, un más adelante o otro. Llave M, llave MN, lo mismo pero atrás una pregunta. La barra invertida, corchete que abre, corchete que cierra. Esto es un machete que en algún momento hay que tenerlo presente, porque esto es todas las cosas que yo puedo usar. Y acá hay ejemplos. Ahora se dan cuenta donde yo saqué mucha información, ¿no? Porque de esto está en el libro. Por ejemplo, import R, R search, y por ahí aparece alguno de los dos que usamos. No lo voy a leer todo porque es un ladrillo, pero tampoco se puede pretender que uno las sepa todas porque son muchas. Pero esto se usa mucho en lo que se suele llamar análisis de datos. Yo tengo una cantidad de información que quiero procesar de alguna manera. Bueno, ¿cuáles son las flags? Más o menos lo mismo de lo que comentamos antes. Es otra lista. ¿Cuáles son las funciones que podemos llegar a usar del módulo RE? No sé si usamos alguna de estas en el ejemplo, y si no, acá hay ejemplos como para probar y ver y copiar desde acá. Creo que usamos el find all, y este acá está, justo. Este es el que está en el texto, este mismo, find all. Y el que le sigue es un sub, que no sé si es este u otro, pero para explicar el sub, por ahí venimos acá. Vamos a tratar de ir al texto del subsiguiente para ver por qué saca lo que saca y después tratar de entender qué hace sub. Pero acá tenemos un patrón distinto porque termina en un más. Después encontramos un barra invertida 1 y ahí termina el primer patrón. Después viene un segundo patrón que también es una RE, que es menos barra invertida, que es barra invertida. Y después está el texto del cual él saca. Entonces él busca si tiene una letra, cualquiera, de la A a la Z, y después le dice más. O sea, busca todas las letras que encuentre, le está diciendo este más. Es decir, agregalas, que no hay problema, agrega una A a la Z. Y cat está, in está, D está,
pero está dos veces D. Cat está, no está repetido, no está repetido el número. Y el único que no es una letra es el número 1. Pero después le digo, agregalo el 1 también. Por eso es que el 1 lo pone. Más allá que acá me faltó una U entre la N y la M, me sacó todas las letras sin repetir. Es decir, el sub lo que hace es dame los subconjuntos que vos tenés ahí. Y los subconjuntos que vos tenés, el conjunto no permite tener repetidos. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Ahora vamos a buscar abajo. Y es por eso que saca cat in the hat es el número 1. Donde 1 es el número 1, 1. Volvemos al donde teníamos el texto para ver qué dice que hace sub. Non-overlapping occurrences. Si lo encuentra, lo retorna sin cambio, pero podría poner REPL, que puede ser un string o una función, que tiene otra utilidad. Y ahí justo es el caso nuestro porque tenemos un barra invertida 1, donde tenemos caracteres de escape, donde tenemos el barra N, el barra R. Podríamos usar barra invertida ampersand. Podemos usar referencias tales como, por ejemplo, el barra invertida 6, que en el caso nuestro es barra invertida 1, 1. Y cuento un poco más. Y hay un par de ejemplos más completos del que nosotros hicimos. Y acá cuento un poquitito qué pasó con las distintas versiones. Y vamos a dejar este material de la documentación Python sobre RE para volver a nuestro ejemplo. El replace es muy sencillo, que lo que va a hacer va a agarrar el to y lo va a transformar por TWO. Por eso en vez de sacar T for to con WO, lo saca con W. O sea que las dos primeras nos llevaron un rato y la tercera, que también está en el módulo RE, la usa después de tener un string. Después usa el mat, que se explica por sí sola, para calcular pi, para calcular el coseno, para calcular el logaritmo. Y después, a partir de la línea 8, usa el módulo random con choice, con sample, con random y con range, que se los dejo para que lo analicen y la mejor forma de analizarlo es así, parándose acá y viendo qué me explica. Y por último, el módulo de estadística, que puedo llegar a tenerlo bastante ampliado
con información de ayuda de esta herramienta, de este IDE, que también se lo dejo, o sea, el random y el statistic se lo dejo para que lo lean, que igual debe haber algo acá. Sobre RE hay muy poco, por eso me fui del texto de la documentación. Y después habla un poquitito más sobre choice, sample, random, rand age, random y mean, media variance y statistics. Y después hace mención a un módulo que tiene otros módulos para cálculos numéricos, que sugerimos que los miren en el texto. Y cambiamos al capítulo, subcapítulo acceso a Internet. Pregunta, antes de pasar a este punto, ¿alguna duda, alguna consulta, algún comentario, alguna sugerencia? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, sí. Ok. El que calla otorga, no, ni pregunta ni comentario. Y no hay que leer bastante todo esto. No, obvio, toda la parte de expresiones regulares es un tema que da para más de una charla o para más de una práctica. ¿Pablo está? Estoy acá, profesor. Sería bueno que Jorge arme algo de expresiones regulares a nivel de laboratorio. Yo le mandé una respuesta el otro día, pero no tengo noticias de él. Ok, me encargo, Ernesto. Sí, yo le mandé un replay diciéndole lo que él me pedía y le dije cómo podía enterarse por dónde andábamos. Y después, esto no se lo dije porque, bueno, se me acaba de ocurrir, pero lo estamos viendo ahora. Pero te cuento, Ernesto, que todos los videos los vio en forma directa. Ok. Perfecto. Y con eso se da cuenta perfectamente lo que vimos. Bien, más allá de que estamos siguiendo el libro, o sea que también puede ver el libro, salvo que no los tenga, ¿no? Bueno, vamos a importar URL open del URL lib request. Pero en vez de empezar por acá, vamos a ir leyendo el texto en este caso, porque hay muy poco como para poder ver. Hay una serie de módulos que sirven para acceder a Internet y procesar los protocolos de Internet. Dos de los más simples son URL request, que recupera datos de una dada URL, y SMTP-lib para enviar correo. Ambos dos están detallados en la figura esta, tomado de los tutoriales de Python. O sea que de los tutoriales que vimos, ya ven que lo verde es que salió de ahí. Acá hay un argumento que se le pasa a URL open para abrir una conexión a Internet. Y le decimos que esto le ponemos un alias. Le decimos que se llama response. Por eso es que después ponemos for line in response. Y después le decimos line de code UTF-8, que lo que está haciendo es el comentario, está haciendo un decoding
de los datos binarios a texto usando UTF-8 y después sabe que en esa línea hay determinadas cadenas de caracteres que tienen algún significado, como por ejemplo EST o EDT. Él se encuentra con un EST o un EDT en lo que decodificó, y lo que está pretendiendo buscar es Easter Time, que son EST y EDT. Y después le dice print line, que lo imprime. La salida que genera es un HTML, porque esto es un tag de HTML, Bright, y pone noviembre 25, hora, minutos y segundos, PM, East, hora del este. Así de sencillo lo que tiene este ejemplo. Y el otro lo que hace es invoca al SMTP del localhost y después invoca al sendmail y le manda quién le manda a quién y qué quiere que diga, y lo pone como un comentario con triple comilla. Y después que lo mandó ese mail, hace un server quit. Esto puede llegar a ser útil si nosotros queremos hacer algo desde Python para mandar un mail embebido en un script de Python. Se acabó el acceso a Internet. Pasamos a otros 3 módulos más. Date, zlib y time, IT. Hay un módulo que es el datetime, que proporciona clases para manejar fechas, horas. Y acá hay un ejemplo. Que lo podemos copiar, horarios 1, y correr. Horarios 1, este. Muy bien, lo copiamos. Lo mandamos por Telegram. Tiene un comentario arriba que puede ser útil. Y acá, regulares cerramos. La página 2 la cerramos. Generator lo cerramos. El TXT lo cerramos. File, New Text File. Control V. Lo salvamos como fechas. Limpiamos acá. Run. Bueno. Importamos date de datetime y le decimos now datetime.today. Imprimimos no y me saca que hoy es el 16 de junio del 2022 en el formato americano, es decir, año, 2 posiciones para el mes, 2 posiciones para el día.
Y después le decimos que imprima la fecha del 2 del 12 del 2003. O sea que le pasamos como argumento a date, en vez de today, una fecha cualquiera con ese orden. Primer argumento año, segundo argumento mes, tercer argumento día. Imprimió lo que está ahí. Y después invoca con now a strftime, que hace un formateo de acuerdo al formateo que yo quiero, con el formato que yo quiero que salga. Y tengo que conocer qué diablos es el porciento M, qué diablos es el porciento D, qué diablos es el porciento I, para ver lo que sale, pero me lo imagino. M es mes, D es día, I es año. Por eso saca el 6-16 del 02, del mes 6, el día 16 del año 22, que es justo hoy. Por eso agarró now. Y después viene un punto. Este punto es este punto que escribió acá. Y después le decimos porciento D, porciento B, porciento I mayúscula. Y ahí me saca 16 de junio 2022. O sea, 16 es el día, B es el mes, pero en 3 letras y en inglés, de June, junio, igual en inglés y en castellano, junio lo mismo. Y con A me saca el año en 4 posiciones. Antes me lo sacaba en 2. Acá en 4. Por eso 22, 2022. Y después is A es un. Después por ciento A, Thursday. On D, por ciento D, 16. Day of June. O sea que el June ahora me lo escribió completo. Con una B mayúscula y después me pone un punto. O sea que yo puedo formatear fechas de una manera, como decía el texto, sencilla, más o menos, porque hay que acordarse de todos los formateadores. Después viene un comentario, la línea 7, que dice que las fechas soportan una aritmética de calendario. Por ejemplo, en la línea 9, calculamos la edad restando de now, ahora, el birthday, que es una fecha, el 31 de julio de 1964 nació el que escribió esto. Y después le digo, dame esa fecha en días. Y me contesta que pasaron 21.139 días desde que nació hasta hoy. Y después importa el Z-lib. O sea que hasta acá, hasta la línea 10 inclusive, estamos usando el daytime. Y ahora vamos a usar el Z-lib. Después vamos a ver si el texto aclara algo más. Le asignamos a ese, Ernesto, ¿sí? ¿puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Cómo se resuelve cómo se resuelve trasladar un programa con calendarios con expresión distinta? Es decir, en el caso, por ejemplo, de lo que vos pusiste allí en print date, 2003 12-2, o sea,
en el caso nuestro sería 2.12.2003. O sea, eso cuando vos tenés que definir ese class, ¿cómo haces para que siga un formato determinado? ¿Hay alguna función para eso? A ver si te entiendo la pregunta. Para cambiar cómo salga, tenés varias formas. Una es el de la línea 6 usando el formato que vos quieras. La especificación de formato o el formateador que vos quieras. Y darías vuelta, pondrías primero %D, guión o barra, %M, %Y. O sea que habría que escribir tantas veces, tantas líneas 6 como formatos de calendario uno puede elegir. Para, Es que lo normal es que uses o castellano o inglés. No hay otras más. De uso común. no, porque digo, si yo tuviera que hacer, por ejemplo, una, una debería ser una compilación para castellano y una compilación para inglés, ¿correcto? Sí, si querés sacar en dos idiomas. Claro, sí, porque esa línea cambia. O sea, no es lo mismo, pero digamos, Pero eso lo arreglás con una función formatear formateo formateo para English y formateo S para Spanish claro, correcto, sí, está bien. invocás una función. O si es muy complejo, invocás a distintos módulos. No sé si contesté. Bien. Lo que no sé si te contesté lo suficientemente bien. Sí, perfecto. Digamos, el formato lo puedo elegir yo en un menú previo. Está bien, es correcto. Nos quedaría ver Zlib, que arranca en la línea 11, pero antes vamos a ver el texto, por la duda que haya algo más. Sobre fechas, está solo este párrafo. Y este otro. Que amplía un poco lo que te contesté yo, Pablo. Sí, ok. Yo lo entendí perfectamente. Acá dice, el módulo también admite objetos que son conscientes de la zona horaria, correcto. Los formatos comunes de archivado y compresión de datos son compatibles directamente con varios módulos, entre los cuales están todos estos. En la figura 5.6 usamos Zlib a partir de la 11. Entonces, hay otro tema. Bueno, vamos a analizarlo lo que hace con Zlib. Habría que ver qué diablos es esta B que está acá adelante. Porque lo que viene atrás es una cadena de caracteres.
pero podemos verlo desde acá. No nos dice nada. Lo único que se nos puede ocurrir darnos cuenta es que se comprimen. Y la otra cosa que nos puede llamar la atención, que comprime la cantidad de bytes. O sea que lo que nos va a informar es cuánto ocupa comprimido y cuánto ocupa descomprimido. Vamos a verlo un poco mejor. Cuando hace println S, me contesta 41. Quiere decir de que esto tiene 41 bytes. Todo esto. Y cuando lo comprime, me da 37. Cuando lo descomprime, me lo vuelve original. Y después invoca al CRC2, que lo voy a cambiar esto para poder verlo. Hace un checksum. ¿Qué tipo de checksum? CRC2. Y me contesta en la línea 17, 226 millones, bla, bla. Y se va a las tres últimas líneas donde está importando timer, de Time IT, que es el otro módulo. Que vamos a ver si en el texto hay algo más al respecto, porque ya vamos a terminar con la clase. Proporciona una idea del rendimiento de una manera muy simple de este problema que está acá en estos dos párrafos anteriores. ¿Qué pasa si lo hago de una manera y cuánto tiempo, cuánto gano en el proceso o en el tiempo invertido? ¿Qué es lo que de alguna manera está diciendo la salida? Porque la salida me dice que hecho de una manera, en la línea 19 me da todo esto que está acá, que es 0,05 y algo, y en el otro un poquito menos. Tiempo transcurrido lo usa con time it. Lo que los americanos llaman elapsed time, tiempo transcurrido desde que se lanzó hasta que terminó. Y eso es una función que está disponible como timer, que es a quien invoco, y le digo qué operación es la que quiero hacer. Le asigno A a T, y después le asigno B a A, y después le asigno T a B, etcétera, etcétera, y así siguiendo. Lo hago de una manera, lo hago de la otra forma, bla, bla, bla. Bueno, voy a dejar de compartir.